Esta pregunta es: ¿por qué los que se dicen ser cristianos y que se dicen tener poderes milagrosos del Espíritu Santo y que se dicen que sanan enfermos, que hacen que paralíticos se levanten de sus sillas y brinquen y salten de alegría, que ponen muelas de oro o de plata según la persona lo quiera, que hacen llover oro de polvo de oro del cielo, que dicen sanar el cáncer, tumban a la persona al suelo y de repente algo se quiebra por ahí en un lado y dicen es el cáncer que se hizo cristal, se hizo piedra y ha salido de su cuerpo y ha sido eliminado en el nombre del Señor, y hacen un escándalo y hacen una fiesta y aquella persona supuestamente fue sanada del cáncer. Y no se diga cualquier otra enfermedad. Todo tipo de enfermedad ellos sanan. Inclusive han llegado a declarar que han resucitado muertos, que han levantado a las personas de la tumba, así como el Señor lo hizo con Lázaro. Así como los discípulos del Señor resucitaban y tenían el poder para resucitar, ellos claman y dicen que ellos tienen ese poder, que ellos pueden hacerlo. Pero yo me pregunto, ¿dónde están hoy? ¿Dónde están esas personas? Nos urge su ayuda. Nos urge que estén en los hospitales. ¿Por qué no acuden a los hospitales? ¿Ha visto a estos hombres que se dicen tener poderes sanadores? ¿Dónde está Benny Hinn? Ahí está en un lado, vestido de blanco. ¿Dónde está Cash Luna con sus millones y su dinero y sus poderes milagrosos? ¿Dónde está el apóstol Maldonado que se dice ser apóstol de Cristo y tener poderes de sanidad? ¿Dónde está ese otro hombre que también se dice tener poderes de sanidad? Y tantos hombres que dicen tener el dominio sobre la enfermedad porque Dios les dio el poder, porque pueden hacerlo. ¿Dónde están? Los necesitamos. Salgan de donde están escondidos. Urge que nos ayuden. Urge que salen a miles de enfermos. Los hospitales ya no dan abasto, no caben los enfermos en los hospitales, en especial en Nueva York. Nos urge que viajen hacia allá. Nos urge que estén allá sanando a las personas en los hospitales, ayudando a esta pandemia que está suscitándose en los hospitales. ¿Dónde están cuando los necesitamos? Y no se diga de resucitar muertos. Nos urge. Ya no se encuentra lugar donde poner los cuerpos de las personas que han fallecido. 20,473 personas. Nos urge. ¿Dónde están? Salgan. Vayan a ayudar. ¿No se dice que ustedes tienen poderes milagrosos de sanar y de resucitar muertos? Nos urge que salgan a sanar a las personas. Nos urge que resuciten a muertos. Hay familias llorando por sus seres queridos. Resucítenlos para que traigan alegría a esas familias. Levántenlos de la muerte. ¿Dónde están cuando se les necesita? Urge que les echen una mano a los doctores y a las enfermeras. Ya no pueden, están agotados. Turnos dobles, turnos triples. Duermen en el mismo hospital y se levantan y vuelven a trabajar. Necesitamos de su ayuda. Vayan a sanar a esos enfermos. Ayúdenos. ¿Dónde está ese poder de Dios que dicen tener? ¿Dónde está la misericordia que tienen para las personas en sufrimiento? ¿Dónde se están escondiendo que no los vemos? Hermanos, da coraje. Da mucho coraje ver estos personajes clamar y declarar que ellos tienen don de sanidad, pero cuando se les necesita, no los encuentra uno por ningún lado. Pero cuando las personas realmente están llorando la muerte de un ser querido, no hay quien de ellos se acerque a resucitarlo. Pero cuando la persona se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital, que no puede respirar porque un virus le está destruyendo sus pulmones, ninguno de ellos se aparece por ahí. ¿Por qué será? Da coraje. Se desespera uno. Que charlatanes como estos
proclamen que tienen el poder de Dios, pero cuando se requiere de que muestren que lo tienen, brillan por su ausencia. ¿Por qué los que se dicen ser cristianos, que tienen poderes milagrosos, no ayudan a los doctores con el coronavirus? Pues la misma pregunta me hago yo. ¿Dónde están? ¿Dónde están hasta ahorita? ¿Cuánto tiempo más van a esperar? ¿A que haya 100,000 muertos? ¿A que haya 1,000,000 de muertos? ¿Cuál es el límite para ustedes, sanadores? ¿Cuál es el límite para ustedes, poderosos? ¿Hasta cuándo les va a doler el corazón y van a ir a ayudar a la gente? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas personas más tienen que morir para que usted los ayude? Para que ustedes muestren su poder que Dios les dio supuestamente. ¿Dónde están? Salgan. ¿No les da pena que tanta gente confiaba en ustedes y en sus palabras y ahora se desaparecen? Yo me puse a pensar, ¿por qué es que quizás estas personas no salgan? Creo que tienen miedo. Creo que tienen miedo de contagiarse en el hospital. Creo que tienen miedo de acudir al hospital y van a poner 1,000,001 excusa para decir, no, es que esto, y son buenos para encontrar excusas, son expertos a la hora de excusarse y de esquivar su responsabilidad que ellos han dicho y declarado tener delante de Dios. Son muy buenos para mentir. Son palabras lasciviosas las que usan. Son muy astutos, pero igual Satanás es muy astuto. ¿Tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Si ustedes claman tener el poder sobre las enfermedades, ¿cuál es el miedo? ¿Tienen miedo de enfermarse? ¿Que acaso no se pueden sanar entre ustedes mismos? ¿Que acaso no bailan y saltan y se tiran al piso cuando dicen que han sido sanados? ¿Por qué tenerle miedo a un virus? ¿Por qué no le tuvieron miedo a un cáncer? ¿Por qué no le tuvieron miedo a otro tipo de enfermedades que supuestamente curaron? ¿Por qué a este sí? ¿Por qué con este virus no se aparecen? ¿Por qué con este virus parece que tuvieran temor y estuvieran asustados, escondidos en no sé dónde? Si realmente tienen el poder de Dios y hacen como este hombre llamado Benny Hinn, que dice que habla lenguas, pero cuando va a campañas mundiales de sanación a otros países necesita intérprete. Cuando en Hechos capítulo 2 dice que los apóstoles que hablaban en lenguas, aquellos que los escuchaban decían, ¿quién les enseñó a estos a hablar en nuestro idioma, en la lengua que hemos nacido? Les entendemos. Pero este hombre que se dice hablar lenguas, habla lenguas que nadie entiende y necesita un intérprete. Resucita muertos en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos no. Sana miles de personas por todos los lugares, en diferentes escenarios. Campañas de sanidad por aquí, campañas de sanidad por allá. Necesitamos una gran campaña de sanidad en Nueva York. ¿A qué horas la van a hacer allá? Ahorita, no mañana. Se necesita hoy. Y sus campañas están desaparecidas. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué temen tanto? Nos surge su ayuda y déjenme decirles, creo que se debería hacer un decreto presidencial. En Estados Unidos hay una ley, no sé si usted la sepa y creo que ya muchos la escuchamos en estos últimos días. Cuando el país está en guerra y se le acaban los suministros, el país tiene la autoridad de, por medio de esta ley, exigir a las empresas que dejen de producir lo que producen y empiecen a producir algo que ayude a la necesidad que tiene el país en el momento. Por ejemplo, en este caso de la pandemia, el presidente habló directamente con General Motors y le dijo, ¿sabes qué? Para de producir autos, ahorita no necesitamos ningún auto último modelo, no necesitamos que salgan más líneas nuevas, necesitamos mascarillas. Quiero y es urgente que cambies tu producción de autos a mascarillas, de esas que se pone uno cubrebocas para protección.
Y la General Motors tuvo que hacer caso y tuvo que cambiar su producción a mascarillas. Me gustaría que el presidente hiciera un decreto presidencial donde dijera: porque hay una emergencia en el país, necesitamos a esos sanadores que salen en programas de televisión, que levantan muertos, que sanan enfermos. Es un decreto y por ley tienen que ir a ayudarnos a sanar a las personas, porque es urgente, es seguridad nacional. Dejen lo que están haciendo y van a ir a ayudar. Así como las empresas dejan su negocio, dejan lo que hacen para ir a ayudar, ustedes también dejen lo que están haciendo, dejen donde se están escondiendo y vayan a ayudar. Me gustaría que lo hicieran. Me gustaría que el presidente lo hiciera. Urge sanar miles de enfermos. Urge resucitar a muchos muertos. Urge que ayuden a doctores. Urge que ayuden a las personas porque los gastos médicos aquí son exorbitantes. Las deudas son enormes. Si no lo mató el coronavirus, quizá ya quedó en bancarrota por la enfermedad que pasó. Urge que ayuden a las personas. ¿Dónde están cuando los necesitamos? ¿Dónde están sanadores? ¿Dónde están los que tienen el poder milagroso cuando lo necesitamos? Déjenme respirar porque me molesto. Quizás tienen miedo a contagiarse. ¿Pero qué acaso los doctores no tienen también miedo a contagiarse? ¿Pero qué acaso los enfermeros no tienen miedo a contagiarse? Sin embargo, ahí están. Ustedes que se dicen ser ungidos de Dios, tener el poder del Espíritu Santo para hacer milagros y sanaciones y cosas extraordinarias, ¿tienen miedo a contagiarse de un simple virus? ¿Qué nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 8, no les dijo a sus 12 apóstoles? Porque déjenme decirle, entre esas imágenes que les mostré, hay muchos que claman ser apóstoles, ser profetas, ser sanadores. ¿Pero qué acaso a sus discípulos, a sus apóstoles, el Señor Jesucristo no les dijo en Mateo capítulo 10, versículo 8? Dice lo siguiente, acompáñenme a leerlo. Sanad enfermos. Recuerda, el Señor escoge a sus discípulos y les dice: vayan a las aldeas, vayan y prediquen el evangelio. Pero no nada más prediquen el evangelio, dice: vayan y sanen a los enfermos. Vayan y limpien a los leprosos. ¿Recuerda quién era un leproso? La lepra era una enfermedad muy contagiosa. Y uno se podría literalmente, se caía la carne a pedazos de uno. La gente no se les quería acercar porque si se contagiaba no había cura para esa enfermedad. Era muy contagiosa y estabas condenado a muerte y a vivir fuera de la ciudad porque por higiene no te aceptaban en la ciudad. Contagiabas a los demás, vivías aislado. Pero el Señor le manda a sus apóstoles: quiero que vayan ustedes y limpien a los leprosos. Benny Hinn, ¿dónde estás limpiando a los leprosos? ¿En tu mansión? Ahí no necesitamos que los limpies. Los necesitamos en Nueva York, donde están realmente sufriendo las personas por esta enfermedad. Vayan y limpien a los leprosos. Otro, resuciten muertos. Necesitamos, si tú eres apóstol y te llamas ser apóstol de Cristo y te dice tener poderes milagrosos, ve a resucitar muertos. Urge que limpies a los enfermos. Urge que resucites a los muertos. ¿No es la encomienda que Dios le dio a sus apóstoles cuando les dio este poder milagroso? Si ustedes tienen este poder milagroso, ¿por qué no lo quieren usar? ¿Por qué se esconden? ¿Cuál es el miedo? Echad fuera demonios, sigue el versículo. Muy importante. Les dice nuestro Señor Jesucristo: esta autorización que les estoy dando para hacer estos milagros, como sanar enfermos, como limpiar leprosos, como resucitar muertos, como echar fuera demonios, ustedes no tienen con qué pagarlo y no lo compraron. Yo se los di de gracia. De gracia ustedes lo recibieron. Y quiero que ustedes de gracia lo den. Lo regresen gratis. Porque ustedes no pagaron por ese privilegio.
¿Ustedes no pagaron por tener ese poder para sanar a las personas? Quiero que de igual forma como ustedes lo recibieron gratis, sanen a las personas gratis. Limpien a los leprosos gratis. Resuciten a las personas gratis. De gracia recibiste, de gracia das. ¿Por qué no se aparecen en Nueva York, señores, que dicen tener sanidad? Si Dios se las dio gratis. Ustedes no tienen cómo pagarlo. ¿Por qué no van a hacerlo? ¿Por qué no les van a dar diezmos? ¿Por qué no hay dinero suficiente? ¿Por qué no van? ¿Tienen miedo a contagiarse? Marcos, capítulo 16, versículos 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablan otra vez, el Señor hablando con sus 12 apóstoles. De entre ellos había uno que no creía, que se llamaba Tomás. Por eso el Señor se les vuelve a aparecer nuevamente y le dice: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y luego les dice la encomienda: tienen que ir por el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Luego voltea nuevamente con sus discípulos, con sus 12, y les dice, 11 en este caso, Judas ya no estaba, les dice, fíjese lo siguiente: estas señales le seguirán a aquellos discípulos de ustedes, apóstoles, que crean en mi nombre. Ustedes, apóstoles, si creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, no balbuceos como los que hablan estas gentes, idiomas que se entienden, como dice Hechos. Tomarán en sus manos, note, serpientes. Y si bebieren alguna cosa mortífera no les hará daño. ¿Por qué tienen miedo a ir al coronavirus? Si es una promesa de Dios a los que les dio este don milagroso, que ningún veneno, ninguna enfermedad les va a poder hacer daño. ¿Dónde están? ¿Cuál es el miedo? Si ustedes claman tener este poder de Dios. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es mucho trabajo lo que pedimos de ustedes. Requerimos que vayan a Nueva York, se metan a los hospitales y se vayan camilla por camilla, cuarto por cuarto, simple y sencillamente poniendo la mano sobre los enfermos para que sane y se levante y esa persona se vaya a su casa. Luego brinquen al siguiente cuarto y en un día pueden sacar todo un hospital de personas enfermas y ayudar en esta pandemia. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no van? ¿Tienen miedo a contagiarse? La Biblia habla de estas personas. La Biblia habla de este tipo de personas. En Mateo capítulo 24, versículo 24. Antes de ir a esta parte de la Escritura, déjeme decirle que no creo que no puse la diapositiva, pero hoy es el momento exacto para que ellos nos prueben que ellos tienen el poder de Dios y del Espíritu Santo. Es el momento indicado, el momento justo para que nos muestren la misericordia de Dios para con este país. Muéstrenosla. Muestren cómo Dios les dio ese poder de gracia y ustedes de gracia lo están regresando la salud a la gente sin cobrar ningún centavo. Muéstrenoslo. Es el tiempo justo para que ustedes muestren el poder que dicen que Dios les ha dado. Que dicen el poder de sanidad que tienen. Porque dice Marcos en el capítulo 16, versículo 20. Dice la Escritura: y ellos saliendo, los apóstoles salieron, después de que Jesús le dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Les dice a los apóstoles: y ellos salieron, predicaron en todas partes, porque Cristo les mandó a predicar el evangelio a toda criatura, ayudándoles el Señor. ¿Cómo les ayudaba Dios? Confirmando la palabra que ellos predicaban. ¿Cómo? Con las señales que les seguían. ¿Cuáles señales? Sanando enfermos. Nada les podía hacer daño, ni el veneno que ingirieran les dañaba, ni aunque una serpiente los mordiera, morían, como pasó con el apóstol Pablo allá a final de Hechos. Una serpiente venenosa y no le pasó absolutamente nada, porque Dios los protegía. ¿Se dicen ser apóstoles?
Se dicen tener los mismos poderes apostólicos. ¿Por qué le tienen miedo a un coronavirus? La Biblia habla de estas personas. Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, hablando de la destrucción de Jerusalén, antes de que llegara la destrucción de Jerusalén. Pero no acaba ahí. Luego vamos a leer un pasaje que dice que seguirá habiendo este tipo de personas. Iba a suceder, sucedieron en el pasado, existieron en el pasado este tipo de personas o este tipo de situaciones, de personas que se decían y clamaban tener poderes de Dios milagrosos. Existieron después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén, y seguirán existiendo como existen hoy. Dice Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a los fieles a Dios. Tan buenos son para engañar a estas personas, que si no ponemos atención a las Escrituras, podemos ser engañados por ellos. Son astutos como serpientes. Pero cuando viene la prueba real, pero cuando vienen los enfermos reales, la situación caótica que los necesitamos, desaparecen. ¿No se le hace extraño? ¿No se le hace raro? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Note, hubo, pasado. Falsos profetas entre el pueblo. Pero habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchas personas seguirán sus locuras, sus enseñanzas locas, sus disoluciones. Y por causa de ellos, de estas personas, dice, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Usted no cree que miles de personas hoy en día, muchos se acercan a Dios confiadamente y otros están diciendo, ¿dónde están esos mentirosos que decían sanar? Están locos, ya ven, son unos falsos. Y por culpa de ellos blasfeman el nombre de Dios, por culpa de esos mentirosos. ¿Dónde están escondidos? Demuéstrenos lo contrario. Me gustaría que al menos esos 5 sanadores que puse ahí, o 4, se fueran a Nueva York y acabaran con la pandemia para creer todos en ellos. ¿Por qué no nos ayudan? Tengan misericordia de nosotros. Por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería. Le van a vender todo tipo de cosas. Ya hasta les prohibieron, andaban vendiendo pañuelos de la unción para sanar del coronavirus. Y el gobierno se los prohibió. Harán todo tipo de mercadería de vosotros. Con palabras fingidas, son muy buenos para hablar. Son muy buenos para engañar a la gente con palabrería, pero a la hora de la realidad desaparecen. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda para ustedes. Todo el dinero que juntaron no los va a salvar de la ira de Dios. Y su perdición no se duerme. Ya existían, la Biblia habla de estas personas. Existieron en la época antes de la destrucción de Jerusalén y seguirán existiendo hoy en el futuro. Y muchas personas les van a creer a sus mentiras. Muchas personas van a creer lo que este hombre de aquí dice ser. Porque les muestra un espectáculo donde tumba a todas las personas al suelo. Y se revuelcan las personas en el suelo y cuando se levantan dice que ya no tienen enfermedades. Haga lo mismo en Nueva York, por favor. Queremos verlo. Queremos ver que usted tiene el poder de Dios. ¿O será que es un mentiroso? Un ejemplo bíblico de estos hombres, no sé si usted recuerda, ahí en Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 13. Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 13. Si usted piensa que estos hombres que engañan y dicen tener poderes milagrosos y convencen a la gente de que ellos tienen poderes, es algo nuevo, no es nada nuevo. Hoy en día existen ilusionistas que lo hacen a usted creer que vuelan, que lo hacen a usted creer que desaparece en un edificio, que lo hacen a usted creer miles de cosas, que caminan sobre el agua, que desaparece en un tigre y aparece en un elefante. Miles de cosas. Y somos engañados por sus trucos. En Hechos ya existía.
En la época cuando realmente los apóstoles sí tenían poderes milagrosos. Había charlatanes también. Hechos capítulo 8, acompáñame a la lectura para ver a este hombre que se llamaba Simón el mago. Yo me pregunto cuántos Simones hay hoy. Ya no los voy a llamar apóstoles, ya no los voy a llamar Cash Luna el apóstol de la palabra, le voy a llamar Simón Luna el apóstol mentiroso de la palabra. ¿Por qué son mentirosos? ¿Dónde está Cash Luna cuando lo necesitamos? Hechos 8, del 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón. Hechos 8, del 9 al 13. Que antes ejercía la magia, note. Antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado, note, habían logrado engañar a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien muy poderoso, alguien muy grande. 10, versículo 10. A este hombre llamado Simón lo oían atentamente todas las personas de esa ciudad, desde el niño más pequeño, o de la persona más pequeña, hasta el más grande en esa ciudad. A todos en esa ciudad, Simón, este hombre mentiroso, los había convencido de que él tenía poderes sobrenaturales. Y todos estaban sorprendidos. Este es uno grande. Este tiene grandes poderes, ¿verdad? Fíjense lo que decían las personas. Este es el gran poder de Dios. Sanadores, muéstrenos ese gran poder de Dios. Ahorita lo necesitamos. ¿O será que son Simones? 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, con sus engaños, con sus trucos, les había engañado no poquito tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo los había engañado, haciéndolos creer que él tenía poder de parte de Dios cuando no era cierto. Versículo 12. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Llegó un hombre de Dios a quien los apóstoles le impusieron la mano para darle o compartirle el poder del Espíritu Santo, llamado Felipe. Felipe llegó a aquella ciudad de Samaria, predicando el evangelio del reino, que la gente se arrepintiera, que viniera a Dios y entregara su vida a Cristo, que cambiara su manera de vivir. Y no solamente les predicaba el evangelio, sino que dice que hacía muchas señales y milagros Felipe. ¿Sabe qué sucedió con Simón? Simón se sorprendió. Y Simón dijo, estos no son trucos. Estos no son engaños como los que yo hago. Por más que lo miro, no miro dónde escondió la carta bajo la manga. Y soy experto en eso, Y no lo encuentro dónde está. ¿Cuál es el truco que tiene Felipe? ¿Por qué yo no logro descubrir el engaño? Si soy experto en engañar. Pero Felipe no era un mentiroso. Felipe realmente tenía el poder de Dios. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron en aquella ciudad hombres y mujeres. Y nota el versículo 13. Perdón. También creyó. ¿Quién cree? El Simón. Simón el mago creyó. Simón el mago creyó. Simón mismo obedeció el evangelio. También creyó Simón. Y habiéndose bautizado Simón se bautizó. Estaba siempre con Felipe. Para todos lados, para donde iba Felipe, ahí iba Simón detrás de él. Felipe iba para el otro lado, allá va Simón detrás de Felipe. Tal vez Simón pensaba, voy a descubrir por qué hace esas cosas. ¿Cuál es su amuleto? ¿Cuál es su truco? ¿Cuál es su hechizo? Si pongo atención lo voy a descubrir. Hasta ahorita no lo he descubierto, pero voy a saber cuál es. Dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, Simón mismo estaba con la boca abierta. ¿Cómo hizo Felipe eso? ¿Cómo es que resucitó si estaba muerto? ¿Cómo lo levantó si yo lo vi, estaba muerto? ¿Cómo es que lo sanó de la lepra si lo vimos todo y ahora ya no la tiene? Felipe, ¿cómo lo hiciste?
Y Felipe no ponía atención a Simón y seguía predicando el evangelio y seguía convirtiendo almas para Cristo. Porque ¿sabe qué había en el corazón de Simón? No había un arrepentimiento genuino. Simón buscaba lo económico. Porque cuando en Jerusalén se dan cuenta que en Samaria se habían convertido, Felipe manda a traer a los apóstoles, porque solo los apóstoles podían poner y compartir el don del Espíritu Santo sobre otras personas. Y estas personas a su vez iban a tener un don milagroso. Y cuando Simón se dio cuenta que por la imposición de manos de los apóstoles se trasladaba el poder o se daba el Espíritu Santo a las personas, Simón quiso comprarlo con dinero. ¿Sabe por qué? Porque el engaño deja dinero. Y dijo, si esto es verdad y yo logro tener eso, ¿cuánto dinero no voy a hacer? Y se le olvidaba algo muy importante. De gracia recibiste, de gracia dada. Este don que Dios le dio a los apóstoles no era para venderse ni para enriquecerse. Era para predicar el evangelio y para ayudar a las personas, no para cobrar por los milagros. Y le dicen a Simón, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. De gracia se da. Y de gracia tenemos que darlo. No se cobra por ello. Hermanos, pero este poder del Espíritu Santo fue prometido solamente a los apóstoles. Tenemos que entender eso. Y les mencionaba en Hechos capítulo 8, versículos 18, que es el pasaje que lo parafraseé ahorita. Y dice, versículo 18 de Hechos 8, 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles, solamente los apóstoles podían venir y poner las manos sobre una persona para que esa persona a su vez pudiera hacer algún tipo de milagro, algún don milagroso tener. Pero ¿qué pasaba con la persona que se le imponía las manos? Bueno, a Felipe los apóstoles le impusieron las manos y Felipe fue a Samaria y hacía milagros y hacía prodigios y Simón lo vio. Pero cuando se bautizaron las personas en Samaria, Felipe ya no podía poner las manos sobre ellos para compartirles algún poder, algún don espiritual. Tuvo que mandar traer a los apóstoles para que los apóstoles hicieran eso. Y cuando vio Simón que los apóstoles eran quien daban este tipo de poder como el que tenía Felipe, les ofreció dinero. Este don fue prometido a los apóstoles. Cristo se los prometió a ellos. No se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos con poder desde lo alto. Y empezaron a hablar en lenguas y tener diferentes dones milagrosos. Los apóstoles. Y los apóstoles podían pasarlo a otra persona, pero esa persona que recibía de manos de los apóstoles ya no lo podía pasar más adelante. ¿Qué pasó cuando todas esas personas murieron? Terminaron los dones milagrosos. Ya no hay ese tipo de dones milagrosos en los inicios de la iglesia. Porque solamente los apóstoles podían compartir este poder milagroso con alguien más. Y al morir los apóstoles, ya no hubo quien compartiera estos poderes milagrosos. Por lo tanto, puedo decirle a ciencia cierta que estos hombres son unos grandes mentirosos. Mentirosos. Sino que me lo comprueben, los esperamos en Nueva York, ¿verdad? Quiero verlos en Nueva York. Que me tapen la boca. Que me lo demuestren con hechos. Y no con sus trucos. Que se metan a los hospitales y los limpien, que saquen a los enfermos, que levanten a los muertos de las morgues para que sus familias sientan paz en su corazón por la pérdida de sus seres queridos. No como claman decir, allá en tierras lejanas, el apóstol levantó un muerto y nadie conoce ese lugar, ¿verdad? No saben ni siquiera en qué parte del mapa está. Primero a los Corintios, capítulo 13. Versículos del 8 al 13, el mismo apóstol Pablo dice que eso eran los inicios de la iglesia. Eso fue dado para ayudar a los primeros cristianos a iniciar el reino de Cristo, a salvar almas. Pero después de que la Biblia se completó, ya no es necesario esos dones milagrosos. Cuando el último apóstol murió, se acabaron esos dones milagrosos. Leemos en las cartas, en los evangelios, lo que está escrito es suficiente para que creamos que Jesús es el Cristo. Hizo además muchas otras señales y milagros, pero esas son suficientes para que creamos en Él. Ya no necesitamos andar por vista. Ya no necesitamos ser Tomases, ver para creer. Dios quiere que andemos por fe. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 13. El amor, dice Pablo,
En el capítulo 12 se estaban peleando los hermanos en Corintio por quién tenía el mejor don milagroso del Espíritu Santo. Yo tengo el de lengua, no es más importante el de sanación, no es más importante el de interpretación. Y cada uno decía, yo tengo, este es más importante, no, el otro es más importante. Y Pablo le dice, no, están mal. Dice, qué bueno que quieran estos dones, qué bueno, pero busquen algo más. Esto es temporal, busquen algo más que viene en el futuro, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es eso que les dice el apóstol Pablo? Dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No sé si me siguen escuchando, creo que algo pasó con mi computadora, así es que si ustedes me siguen viendo, déjenme saberlo. Si no, continuamos con la clase, la detengo un poco la transmisión y la vuelvo a pasar porque creo que mi computadora se detuvo. Bien, denme unos momentos para reiniciar la transmisión porque no logro ver que se siga transmitiendo. O al menos si me escuchan, déjenme saber si me escuchan. ¿Lo escuchan, hermanos? ¿No? Ok. ¿Sí me escuchan? Alguien que me escriba si se escucha lo que estoy diciendo porque se congeló mi pantalla. ¿Alguien a la 1? ¿Alguien a las 2? Bueno, continúo con 1 Corintios 13, del 8 al 13. Espero que sí siga esta transmisión y me sigan escuchando. Dice el apóstol Pablo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Note, todos estos eran partes de los dones milagrosos. Las profecías se van a acabar. Las lenguas, el hablar en idiomas nada más porque el Espíritu Santo te lo da y podías hablar en diferentes idiomas, se van a acabar. La ciencia acabará, porque en parte ahorita conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, no el perfecto, no Cristo, no está diciendo de Cristo, la Biblia, cuando tengamos completa la Biblia, porque recuerde, se estaba escribiendo la Biblia. Aquellos hombres de Dios llegaban y decían, venimos de parte de Dios, arrepiéntanse para el perdón de sus pecados. Y la pregunta de toda persona sería, ¿y yo cómo sé que vienes de parte de Dios? Pues eso dices tú, pruébamelo. Bueno, hacían milagros y al hacer milagros, la persona decía, sí, entonces sí te creo si vienes de parte de Dios. Si vienes de parte de Dios, ahora sí te creo. Ok. Bueno, dice mi esposa que sí se oye, pero no me veo. Espero que al menos el audio se siga viendo. ¿Sí? Dice la hermana Hilda, yes, en inglés. Ok. Entonces, continuamos. ¿Por qué los que hacen milagros? Sería la respuesta en base a todo lo que he dicho. ¿Por qué los que hacen milagros no ayudan a los doctores con el coronavirus donde están sufriendo las personas por este virus? Número 1, porque es mentira su supuesto poder sanador. Es una vil mentira su poder sanador. Si no es así, pruébenlo. Confirmen su palabra con los milagros. A ver si es cierto como lo hacían los apóstoles. Es una mentira lo que ustedes dicen. Si no, ya estuvieran ayudando. De gracia recibiste, de gracia da. Segundo, porque tienen miedo de contagiarse y morir. Porque saben que no pueden sanarse.
porque saben que no tienen el poder de Dios, por eso tienen miedo y se esconden. Y dicen mil y una excusa para no ir a ayudar. Pero ya los veo de aquí a 2-3 meses. ¿Cómo van a hacer sus campañas de sanidad? Y van a hacer su espectáculo con show, luces, música y supuestamente sanando cánceres, sanando enfermedades, sanando miles y una cosas. Pero cuando se les necesitaba, brillaron por su ausencia. Porque es mentira. ¿Y saben por qué más no van? Porque si van al hospital a dar de gracia, nadie les va a dar el diezmo. Nadie les va a pagar por su milagro. Y eso no es negocio. Y eso no mantiene mis vestimentas de diseñador exclusivas. Y eso no paga los biles en mi mansión. Y esos no paga mi avión privado. Y esos no paga todo el espectáculo que monto. Y los artistas y los músicos. Porque ahí no hay dinero. Porque son mentirosos. Si estoy diciendo mentira, pruébenmelo. Todo mundo creo que los queremos ver en Nueva York resucitando muertos y sanando enfermos. Los doctores claman por su ayuda. El país clama por su ayuda. ¿Dónde están cuando lo necesitamos? Termino con esto, hermanos. Estos 2 pasajes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu. No porque alguien abra la Biblia quiere decir que viene de Dios. No porque alguien haga un espectáculo que usted lo hace mover sus sentimientos por dentro y siente que se cae y se desmaya, no quiere decir que es el poder de Dios. Son prodigios mentirosos. Son personas que buscan solo lo económico, el espectáculo. Si no, ya estuvieran ayudando a sanar enfermos y a resucitar muertos. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, note, no es uno, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. ¿Sabe qué es lo más grave? Yo no sé con qué cara ellos se van a presentar delante del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cómo se van a poder mantener ellos en pie delante del juicio de Dios. Y decir, Señor, es que creíamos. ¿Creías? La Biblia es bien clara. ¿Cómo que creías? Es que, Señor, fíjese lo que dice Mateo capítulo 7. Si usted no me cree, usted dice, hermana, está imaginando eso. No, fíjese, lo dice en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Esto es lo que va a suceder cuando estos hombres estén delante del juicio de Dios. Dice Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Muchos, no es uno, no es nada más este de blanco que está en un lado mío, que nomás se la pasa saludándome, ¿verdad? No es él. No es nada más él. Son muchos falsos profetas, muchas falsas sanadores, muchos falsos que claman decir tener poderes milagrosos. Dice, muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Todavía van a tener el descaro de de tratar de engañar a Dios con palabrería. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Lo hicimos por ti. Y en tu nombre echamos fuera demonios, Señor. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo me imagino la cara de mi Señor diciendo, ¿en serio? O sea, ¿quieres venir con palabrería conmigo? ¿Con Dios mismo? ¿Me quieres engañar? ¿Acaso no sabías tú mismo que tus milagros eran mentirosos? ¿Acaso tú no sabías que no lo hacías por mí? Que lo hacías por enriquecerte, por dinero. ¿Me vas a decir que no lo sabías? ¿Me vas a decir que no engañabas a las personas y no te dolía el corazón cuando despojabas a aquella pobre madre que llevaba a su hija postrada en la cama?
Y tenía que pasar su tarjeta de crédito para endeudarse, para que tú supuestamente la sanaras. Y nada, que se sanaba la niña y la mujer quedaba con una enorme deuda y a ti no te dolía en el corazón. ¿Vas a venir con palabrerías conmigo? Diciendo que tú sanaste en mi nombre, cobrando, enriqueciéndote. Diciendo que tú expulsaste demonios por mi autorización. ¿Cuándo te mandé a hacer eso? ¿Cuándo te dije que lo hicieras? Mentiroso. Y les dice el Señor en el 23, y entonces les declararé, no los conozco, no sé quién son ustedes, nunca los conocí. Dicen que sanaron en mi nombre, dicen que hicieron milagros, pero lo único que yo miraba es cómo se enriquecían a costa de la pobre gente que sufría de enfermedad, y ustedes no los ayudaban, los engañaban. No los conozco. Nunca los conocí. Apártense de mí, no los quiero ni ver. Hacedores de maldad. ¿Y sabe a dónde van esas personas? Al castigo eterno, allá con Satanás y sus ángeles. Ni todas las riquezas que juntaron en esta vida engañando a las personas los van a salvar del castigo de Dios aquel día. ¿Dónde están, sanadores? Nuevamente, ¿dónde están cuando los necesitamos? ¿Dónde están cuando la gente está muriendo en realidad? Nunca verás evangelistas sanadores trabajando en hospitales, por la misma razón que nunca verás a psíquicos ganándose la lotería, porque son un fraude. ¿Ha visto programas en televisión? Y me da mucha tristeza ver qué pasa en este hombre. Los números de la suerte para Tauro. Si se quiere ganar la lotería, ponga el número tal, el número tal y el número tal. Y usted se va a ganar la lotería. Esos son los números de la suerte para usted. Lo he visto yo en visiones para usted. Y luego el que sigue, para Leo, el número de la lotería para usted. Y da el número, ¿verdad? Supuestamente que se van a... ¿Por qué ellos nunca se ganan la lotería? Ya fueran millonarios si supieran los números que vienen a la lotería en el futuro. Porque son un fraude. Porque estos hombres nunca se aparecen por los hospitales cuando se les necesita como hoy. Porque son un fraude. Porque son mentirosos. Porque no son siervos de Dios. Porque Dios no les dio poder. Porque lo único que ellos buscan es dinero. Engañar a las personas con falsos milagros. Supuestos milagros. Apartados de mí. Nunca os conocí. Hacedores de maldad. Falsos sanadores, ¿dónde están cuando se les necesita?